El tema que nos ocupa es la obediencia y su recompensa. Salomón siguió al pie de la letra lo que Dios había establecido en torno a la casa que él quería que le levantaran y quién se la quería levantar. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero bueno, la obediencia y su recompensa. No hay cosa más bonita cuando Dios a ti te escoge, te saca cuando tú menos lo esperas de un lugar donde nadie se lo imagina que Dios va a hacer cosas contigo. Hace 20 años y cuidadito sin más, cuando el Señor en Frailellano puso sus ojos en una mujer que a lo mejor ella no pensaba que era el tiempo, pero Dios había decidido que era el tiempo. Y hoy nuestra pastora, esa sierva que Dios en aquel momento señaló, la vio como una Débora que necesitaba para llevarla a un lugar donde había una necesidad, donde habían personas a las que había que hacérseles saber que necesitaban venir a los pies de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios y caminar en la palabra de Dios. Y nos preguntaríamos, pero el Señor levantó a Débora, jueza y profetiza. Cuando vamos ahí al capítulo atrás, para que usted entienda lo importante que es usted estar pendiente cuando Dios habla, cuando Dios da instrucciones y el seguir las instrucciones y cumplirlas. Porque yo le puedo dar testimonio, yo personalmente, en mi carácter personal, que yo he escuchado lo que Dios ha dicho a través de los labios de nuestra pastora, lo que Él anhela, lo que Él quiere hacer y a dónde nos quiere llevar. ¿Usted escuchó lo que acabo de decir? Pero eso va a depender de nosotros. Ella cumple como instrumento escogido para transmitir el mensaje. Pero nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a permitirle al Señor que deposite esa palabra y esa palabra a su vez dé los resultados que Él quiere a través de la obediencia. La Biblia dice en el capítulo 4 que después de la muerte de Ahab, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Volvió otra vez a desviarse. Estamos hablando, cayó en desobediencia nuevamente, se distanció de la fuente de la vida, de la fuente del sustento. Porque le voy a decir algo, amados hermanos. Si hay algo a lo que nosotros estamos sometidos diariamente es a la presión de este mundo, a las constantes ofertas del enemigo. El enemigo lo más que está usando hoy en día es distracciones para desenfocarlo a usted y a mí de que llevemos a cabo el plan de Dios, de que cumplamos con las instrucciones que nos fueron dadas. Y nosotros tenemos que mantenernos apegados al instrumento que Dios ha establecido, que ha escogido, que se ha constituido en la voz de Dios para nosotros, a fin de recibir lo que Dios quiere que nosotros escuchemos y que podamos poner en práctica esas palabras, que podamos hacer la nuestra, que sigamos las instrucciones, a fin de que veamos gloria, a fin de que alcancemos victoria. Por eso cuando nosotros leímos ese verso 7 del capítulo 5 de Débora, ¿usted sabe lo que era eso? Era un cántico de alabanza y de gratitud por la victoria que Dios le había dado a Débora por seguir las instrucciones. Mire, hermano, yo siempre lo he dicho, yo no quiero ni imaginarme las veces que mi pastora ha llorado en silencio, en secreto, de madrugada, con todo el respeto, por todos y cada uno de nosotros, los cabezones que Dios le ha entregado. Y ella luchando por hacernos entender que las bendiciones que Dios tiene para nosotros solo serán posibles si nosotros nos alineamos con sus planes. La Biblia dice que cuando Ahab murió, los hijos de Israel hicieron lo malo de nuevo ante los ojos de Jehová. Dice, y Jehová le vendió en mano de Jabín, es decir, le entregó en mano del enemigo
a modo de castigarlo por haberse alejado de él. Dice el rey Jabín, rey de Canaán, quien en ese momento estaba gobernando allí y que reinó en Azor. Dice, y el capitán de su ejército llamado Císara, el cual habitaba en Aroset Goim, entre los hijos de Israel, pero vinieron un día ellos, a raíz de estar 20 años sometidos a dicho sufrimiento, y clamaron a Dios. Porque solamente la adversidad nos hace a nosotros acordarnos de Dios y levantar nuestras cabezas al cielo. Solamente la adversidad y los problemas, las situaciones hacen que nosotros nos vengamos y nos postremos en el altar para presentarle nuestra situación a Dios, a fin de encontrar solución al problema que nos agobia. Y Dios en su infinita misericordia nuevamente vuelve y nos tiende el cetro de la gracia para que nos hacemos del mismo sin merecerlo. Pero su amor es tan grande que el Señor no se detiene a señalarnos ni a cuestionarnos por qué nos distanciamos ni por qué hicimos lo que hicimos. Diciéndonos que está dispuesto a perdonarnos, pero que no volvamos a reincidir en lo mismo. Y muchas veces vemos que pasamos temporada tras temporada y no acabamos de ver la bendición completa. Digo, Señor, pero ¿qué pasa? En el pueblo no tienen que estar todos fallando. La Biblia dice que la hermana de Moisés falló, lo cuestionó, pastora, y el Señor la agarró y la castigó con una lepra de 7 días. El proceso del pueblo completo se detuvo por 7 días por una sola mujer, porque ella solamente cometió el error de cuestionar al hombre que Dios había establecido. Nosotros no estamos aquí para cuestionar al ángel de la iglesia. Nosotros estamos aquí para recordarle en las decisiones que ella tome en torno a las instrucciones que Dios le ha dado. La pregunta es, ¿qué tanto usted y yo estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y a obedecer las instrucciones que se nos han dado? ¿O el Señor no nos ha hablado a nosotros? ¿O olvidamos que desde principio de año Dios estuvo hablándonos y haciéndonos promesas y recordándonos planes y propósitos que quiere llevar a cabo con nosotros? Dice que esta mujer, Débora, era gobernadora en ese tiempo y gobernaba Israel. Débora, cuyo nombre significa abeja y avispa. Dice que era esposa de Lapidot, cuyo nombre significa luminaria, iluminado. Dice que ella acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramat y Betel. Palmera de Débora, que significa unidad y presencia. El hombre y la mujer de Dios, cuando han respondido al llamado de Dios, saben que tienen que tener un lugar separado donde hablar con Dios para recibir instrucciones, para a su vez transmitírselas al pueblo. Esta mujer residía allí en una humilde casita, pero se había ganado el respeto y la admiración del pueblo. Era una mujer sometida, separada, obediente y dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos de no caer en el olvido. El versículo 6 y el 7, Débora mandó a llamar específicamente a un hombre llamado Barak, un general que admiraba a Débora, para hacerle un recordatorio, porque pareciera que a él se le había olvidado, pastora, que Dios le había llamado con una encomienda. Porque a usted y a mí, el Señor nos tiene en sus noticias. Todas las situaciones y necesidades por las que usted pueda estar atravesando, Dios la tiene en conocimiento. Y Dios tiene un día para ponerle fin a ese problema que a usted lo agobia. Y va a llamar a alguien, va a levantar a alguien y le va a dar instrucciones por medio de la pastora para que lleve a cabo tal o cual cosa. Pero cuídese de usted, de tener en poco el poder de Dios y las instrucciones
instrucciones que se le han dado y depositar su confianza en el hombre. Este hombre tristemente rechazó el mandato de Dios y como condición puso: si la pastora no va conmigo, yo no voy. No se cohiba. Cuando Dios le da instrucciones a usted, vaya que usted no va solo. No tema, hable. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces, por más que usted quiera y por más que nuestra pastora quiera decirlo, van a haber cosas que no la puede decir desde aquí. Los entendidos entienden. Si la pastora dice: el Señor quiere que nos humillemos, ella no tiene que decirle la razón por la que tenemos que humillarnos. Solamente tenemos que obedecer y venir y meternos aquí de cabeza a buscar la presencia de Dios en obediencia, para nosotros poder entender y comprender los planes que Él tiene con nosotros, y así, en base a esa obediencia, seguir las instrucciones que Él nos ha dado para que podamos alcanzar la victoria. El enemigo no está jugando. El enemigo está tirando con todo. Jesucristo no va a durar 300, 400 años para venir al mundo. Jesucristo está más cerca de lo que mucha gente está pensando. Nosotros tenemos que cada día afirmarnos más los caminos de Dios, buscar más de Él, seguir las instrucciones, caminar en obediencia a lo que Dios establece en su palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero muchas veces, lamentablemente, aún Dios haciéndonos la advertencia, dándonos las instrucciones, pasamos por alto las consecuencias de lo que nos puede pasar si menospreciamos la palabra de Dios. Mire, Deuteronomio 28. Escucha bien. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. A veces ni siquiera nos detenemos a autoanalizarnos y a considerar cómo están nuestros muros espirituales, cómo está nuestro templo, cómo está nuestro altar espiritual, dónde estamos menguando, dónde hemos bajado la intensidad, en qué área, en qué parte del camino nos desviamos. Lo que pasó ahorita, a lo mejor muchos no lo pudieron entender, pero yo lo entendí perfectamente. Dios quiere manifestarse en su pueblo por completo, no solamente en la vida de unos cuantos, porque es duro cuando nosotros podemos disfrutar de esa bendición, de su presencia, su espíritu tratando con nosotros, y que muchos no participen de ello cuando Dios así lo anhela. La Biblia dice en el capítulo 1, versos 40 y 41, que aquel leproso se le acercó al maestro pastor y le dijo: Señor, si quiere, límpiame. Y él le dijo: sí quiero ser limpio. Dios quiere llenarte de su presencia. Él quiere hacer de ti su templo para derramar su espíritu, pero tú tienes que anhelar esa presencia. La obediencia trae recompensa. El salmista sabía lo que era tener la presencia de Dios. Anhelar hacerle un templo a un objeto que para él era lo más grande que había. Porque él sabía lo que era llevar a Dios consigo, lo que era moverse con Dios ahí. Moisés dijo en el libro de Éxodo: si tu presencia, Zaida, le dijo a Dios, si tu presencia no se mueve conmigo, no me mueva, porque no voy. Cuando Dios ve en nuestro corazón la disposición a obedecer y a someternos a su voluntad,
Él se va a comprometer a andar con usted y a pelear por usted y a bendecirlo como repuesto a la fidelidad que usted ha mostrado al seguir las instrucciones. Mi alma te alaba a Dios. Dice el verso 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Oiga, usted no va a hacer cualquier cosa, usted no es cualquier cosa. Dice que de su propiedad, pueblo santo, va a ser un ejemplo a todo el mundo allá afuera. Todo el mundo te va a ver y va a decir, verdaderamente él tiene a Cristo. Yo quiero de lo que él tiene. Pero tenemos que anhelar hacer de nuestra persona un templo del Espíritu Santo. Dios anda buscando para este tiempo mujeres que se le pongan al lado a Débora, que estén dispuestas a plantársela de frente al enemigo. Porque en esta historia Débora no estaba sola. La Biblia dice que había una mujer que se llamaba Jael. Cuando el enemigo pensó que se le iba a escapar, el Señor le tenía el final ya determinado. Y una mujer que estaba en el anonimato, que nadie la mencionaba, de repente aquella mujer, y me imagino yo que tuvo que haber sido instruida por Dios, le preparó todo el ambiente, el escenario a aquel hombre. Aquel hombre accedió a lo que ella le ofrecía, se acostó a dormir tranquilito. Acto seguido le metió un estaca en la cabeza, y el problema que Israel tuvo por 20 años, aquella mujer lo eliminó. Aquí hay mujeres como Jael, pero tienen que estar dispuestas a eliminar al enemigo. Esto no es solamente de la pastora. La pastora tiene su cuota de responsabilidad y la está cumpliendo. Pero usted tiene que hacer su parte. Esta mujer Débora era un ente de unidad y de justicia, simbolizaba eso para Israel. Por eso la respetaban y la buscaban. Porque ella quería guiarlo a conocer la obediencia a Dios. El vivir sometido a la palabra de Dios. El estar lleno de su Santo Espíritu. En aquel tiempo predominaba una sociedad machista. ¿Qué, pastora? ¿Quién iba a decir que Dios se iba a fijar en una mujer? No. Dios no está mirando si tú tienes dinero, si eres una persona de alta alcurnia, si eres una persona preparada. Dios no está mirando si tú eres famosa. Dios no está mirando si tú eres una persona que goza de mucha relevancia. Dios lo que está mirando es tu corazón para ver si tú estás dispuesta a dejarte usar por Él. La obediencia y su recompensa. Muchas veces nos toca tristemente tener personas al lado, pastoras, que nos menosprecian, que nos minimizan, y comienza a llenarnos la cabeza de prejuicios y hacernos creer, porque el diablo, Señor lo reprende, especialista en eso, a usar al que se deja usar, hacernos creer que no valemos nada. En aquel momento, en una sociedad machista, Dios fijó sus ojos en una mujer. Porque Dios miró el corazón de esa mujer. Dios vio que ella estaba dispuesta a seguir su voluntad. Dios vio que ella estaba dispuesta a someterse en obediencia. Dios vio que ella estaba comprometida con el propósito. Dios anda buscando mujeres como Débora. ¿Usted sabe por qué? Porque tristemente hay mucho Barak en este tiempo. Mucho Barak. A quien Dios le dio las instrucciones de que acabara con el enemigo y le dijo, si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, yo no voy. Ajá. Pues la pastora va a tener que dividir en 20 pedazos, o en 30, 40, no sé cuánto. Ayer decía mi hermana Delia cuando predicaba, Iván, lo que hace falta es creer, lo que hace falta es creer, lo que hace falta es creer solamente. Si Dios te dijo, ve, olvídate, dale los resultados a Él, solamente obedécelo. Cuánto amor había en Débora para su pueblo, cuánta entrega, cuánta disposición, cuánta inteligencia, cuánta sabiduría, cuánto compromiso.
Porque ella sabía lo que era servirle a Dios. Aunque en aquel tiempo el Espíritu no residía permanentemente en la persona, pero ella sabía lo que estar separada y hablando con Dios. Queremos recompensa, queremos bendiciones, pero estaremos nosotros dispuestos a caminar como caminó Débora, a obedecer como obedeció Débora. Dice que esta mujer vivía en un lugar, Natalie, que simbolizaba unidad. Las palmeras de Débora, mire qué significado: unidad. Queremos victoria. Queremos elevar un canto de alabanza, de gratitud. Vení. Pues tenemos que hacer honor a ese nombre. Caminar así, unido, enfocado en un mismo propósito, en alcanzar un mismo objetivo. Unido. ¿Sabe para qué? Para que aquellos que están allá afuera puedan participar de la justicia de Dios que Dios hace con aquellos que han decidido rendir su vida a sus pies. Imagínense, yo analizaba y decía: la bendición que rechazó Barak se la llevó Jael. A la misma casa fue Dios y le llevó la bendición a Jael. La Biblia no dice que Jael era una asesina. La Biblia no dice que aquella era una mujer perversa. La Biblia lo que resalta es que se armó de valor y quitó del medio al enemigo que por 20 años estuvo atemorizando al pueblo de Dios. Por eso Débora le dijo: está bien, yo voy a ir, pero la gloria de Dios tú no la verás. Usted y yo queremos ver gloria. Usted y yo queremos ver recompensa. Pues tenemos que caminar en obediencia. Para nosotros caminar en obediencia, tenemos que permitirle al Dios de los cielos que haga morada en nosotros por medio de su Espíritu Santo, a fin de que este nos conduzca al propósito y al plan que ya Dios ha establecido. Mire, cuando nosotros hablamos de obediencia, que no se lo di al principio la definición, dice del hebreo shama y del griego hipoke, acción de escuchar y obedecer. Disposición a escuchar y luego a dar cumplimiento a lo escuchado como respuesta a las exigencias de Dios como ser superior y como muestra de sumisión de parte nuestra y de su subordinación a su voluntad, tanto de hombres como de mujeres. Obediencia. Recompensa. La parte que le gusta mucho. La bendición. Ahorita yo miraba lo que la hermana Zaida puso con los bombones. Bendecido para bendecir. Usted y yo somos bendecidos para bendecir. Pero esa bendición solo es posible si vivimos una vida en obediencia. La Biblia dice que esta mujer 20 años duró siendo jueza y profetisa gobernando a Israel. Y vivió 20 años maravillosos. Porque no había nada más maravilloso y más extraordinario en ella que obedecer la palabra de Dios. Mire, recompensa, beneficio que recibe una persona a causa de su obediencia, de su fe, al estar sujeta a la voluntad de Dios y que éste concede como respuesta al bien realizado. ¿Queremos ver el favor de Dios? ¿Queremos ver el favor de Dios? Eso tiene sus demandas. Tiene sus demandas. En el caso mío, yo tengo
algo que no todo el mundo lo tiene. De las 3 respuestas de Dios, pastora, sí, no y espera, a mí me tocó la espera. Hay gente que son afortunados que le tocó el sí y Dios le contesta a nivel de microondas. Y hay otros a los que Dios le dice no, pero no, ahora no, todavía no, aún no. Pero a mí me tocó espera. Y cuando hablamos de espera, la espera puede ser corta, puede ser larga. Pero mientras se cumple lo que Dios prometió, yo tengo que hacer que mi espera rinda frutos. Porque no es lo mismo sentarme en un banco, esperar a que pase lo que pase, y otra cosa es yo saber esperar hasta que Dios cumpla haciendo lo que Él me mandó a hacer. Esta mujer se puso a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Aquel hombre que dijo que no, ella dijo tranquilo, yo voy. Sí, muchas veces la pastora va a poder ir contigo a cumplir con ese mandato, pero muchas veces no. Cuando Dios te habla y te envía a hacer algo, tú tienes que hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque al final del camino podremos cantar una alabanza de victoria, una alabanza en gratitud. Esta mujer fue un ejemplo en aquel tiempo, en aquella sociedad. Mire, la obediencia nuestra va a conducir a Dios a que more en nuestra persona como templo de su Espíritu Santo que somos. Que dice 1 Corintios 3:16. Porque vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Es un sello que Dios te pone. Dios no te dice que tú eres de Él así. Dios te agarra y te dice, te voy a separar como yo lo sé hacer. Y mete su persona en la persona del Espíritu dentro de ti. Para que donde tú te muevas, Él se mueva contigo. Para donde tú vayas, Él vaya contigo. Para cuando tú hables, Él hable contigo. Para que los que están allá afuera puedan decir, yo veo algo a ti diferente. Porque usted y yo estamos llamados, hermana Natalie, a imitar a Cristo. Usted y yo estamos llamados a emular al Maestro. Porque allá afuera hay mucha necesidad. Y Dios quiere suplirla. Pero necesita gente que estén dispuestos a obedecerle. Dios anda buscando personas que salgan del anonimato y que actúen como lo hizo Jael. Tan pronto se percaten de que el enemigo está rondando, inmediatamente actúen. Aquella mujer no esperó que Débora fuera y le dijera. Aquella no esperó que Dios le dijera, mátalo. Dice que aquella mujer inmediatamente llevó a cabo el plan, pastor. Porque muchas veces hay situaciones en nuestra vida que somos nosotros quienes las provocamos. Y Dios nos dice cómo solucionar el problema y le damos larga al asunto. Porque cuestionamos lo que Dios nos dice. Como este hombre. Esta mujer no hizo eso. La obediencia a Dios siempre trae, oiga bien, bendición consigo. Vamos a ver si es así. Proverbio 22. Mire lo que dice. Dice, Proverbio 10:22. Vamos a ver lo que dice. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque todo lo que Dios hizo fue bueno. Todo lo que Dios quiere para su pueblo es bueno. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a pelear esa bendición. En esta vida todo lo que queremos alcanzar, objetivos y metas que nos tracemos, cuesta sacrificio, cuesta trabajo, cuesta lucha. Algo tenemos que sacrificar. Algo tenemos que sacrificar. Analícelo para que usted vea si no es así. Llámese tiempo, llámese dinero, llámese salud, llámese trabajo. Algo tenemos que sacrificar. Para que lo sepa. ¿Queremos ver gloria? ¿Queremos ver a Dios obrando a favor nuestro? Pastora,
Si me acostaba a las 11 de la noche, me voy a acostar ahora a las 10. Pero me voy a meter más temprano a orar con Dios y a leer la palabra más temprano. Para poder levantarme a las 3 de la mañana y tener más tiempo para hablar con Él antes de irme a trabajar. Porque si usted se acuesta a las 12 de la noche, usted no va a tener tiempo para orar de madrugada ni para hablar con Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque esto se cansa. Este cuerpo que es templo del Espíritu Santo se cansa. El Señor le dijo a sus discípulos cuando fue a Getsemaní que oraran una hora con Él. Y no pudieron porque estaban cargados de sueño. Y el Señor sabía que este cuerpo llega un momento que cuando no puede, eso es lo que hace. Muchas veces vamos en el carro, muchas veces llegamos a la casa, muchas veces estamos hablando con la persona y de repente... ¿Verdad que sí, Zaida? Y dice, así funciona esto. Y eso es el cuerpo dándole un aviso de que está agotado, de que necesita descansar. Y nosotros tenemos que ese cuerpo darle las energías que necesita. Y usted y yo que caminamos en el Espíritu, la única manera de recargar las baterías, como cuando usted conecta un celular al enchufe, es conectándonos a la fuente. Y la fuente se llama Jesucristo. Si usted no se conecta a hablar con Dios para recibir las instrucciones, usted no sabe cómo va a enfrentar el día de mañana. Usted no sabe cómo va a enfrentar al enemigo. Por eso es importante que usted y yo estemos conectados a la fuente. Pero eso demanda sacrificio. Buscar a Dios no es fácil en este tiempo más. Se está haciendo más difícil que nunca ahora conectarse a la fuente. Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y cuando usted quiere servirle a Dios, usted va a hacer lo que sea con tal de usted recibir de parte de Dios. Porque usted está pensando en el bienestar de los demás. Jacob estaba pensando en la bendición del pueblo. La promesa que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 13 de Génesis. Cuando Jacob luchó con el ángel. No era para él que él estaba pensando. Él estaba pensando en la bendición para compartirla con los demás. Así mismo tenemos que ser nosotros. Vivir en el Espíritu para Dios, caminar en obediencia, pensando en que allá hay gente que necesitan recibir una palabra. El seguir las instrucciones es vital. Cuando usted se lee la palabra de Dios y a través de la historia se le va a hacer difícil encontrar una mujer como Débora. O mujeres que alcanzaran un grado de notoriedad tan alto y de respeto como ella. Cuando usted se somete a la voluntad de Dios, Dios te pone en estima. Cuando usted quiere servirle a Dios, usted lo que tiene que estarle tranquilo, paciente. Porque en su tiempo Dios te va a sacar del anonimato, te va a mover. El Salmo 46:10 dice, está quieto y conocer que yo soy Jehová y seré exaltado entre las naciones y en toda la tierra. Hay promesa, hay garantía de parte de Dios. Pero ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a comprometernos a obedecer su palabra? El Señor quiere bendecir a su pueblo por completo. Y quiere que seamos instrumentos de bendición para aquellos que aún no le sirven a Cristo. Pero nosotros tenemos que mostrar el amor por la palabra de Dios. El amor por Dios. Por medio de nuestras acciones, cuando nosotros obedecemos sin cuestionarle. Muchas veces hay gente que la bendición Dios tiene que dársela a otro. porque la pregunta de Débora fue bien clara. ¿Acaso no te dijo Jehová que preparara 10,000 hombres de la tribu de Benjamín de Netalí para que fuera a pelear contra Císara? Y le tuvo que recordar lo que le había dicho. ¿Y cuál fue la respuesta de él? No. Si tú no vas, yo no voy. Muchas veces se nos van bendiciones a nosotros de las manos por no obedecer la palabra de Dios. Qué maravilloso es la obediencia. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. No considerar los prejuicios, ni los señalamientos, ni los cuestionamientos. A mí, lo que los demás piensen, a mí me tiene sin cuidado, eso no me quita el sueño. A mí me interesa lo que Dios piense de mí. Porque al final de la jornada Él es que tiene su salvación en mis manos, pastor. Y es lo que a mí me va a premiar por mi obediencia.
Jesucristo dijo que el que me ama guarda mis palabras. Fue bien tajante en decirlo, el que me ama. O sea, que no es todo el mundo. Que decimos ser, pero no somos. Una cosa es lo que aparentamos por fuera y otra cosa es lo que hay dentro. Eso fue lo que el Señor le dijo a Samuel cuando fue allí a ungir a David. Cuando vio el primero de los hijos de hombre elegante, buen mozo, aparente. Uy, este es el hombre. Y Dios le dijo, yo no miro lo que tú ves afuera. Yo miro lo que hay dentro. Porque había uno que había demostrado desde chiquito, Héctor, amor por unos animales sencillos llamados ovejas. Imagínate Dios viendo a aquel muchachito que mostró amor por las ovejitas que su padre tenía, que fue capaz de pelear contra el león y contra el oso y matarlo a fin de preservarle la vida. Usted ve hacia dónde nos lleva la obediencia, a ni siquiera considerar nuestra propia vida, sino a pensar en los demás. Dios mira todas esas cosas. Dios necesita que nosotros en nuestro corazón, así como hizo Débora, entronemos la obediencia. Que el hacer su voluntad sea nuestro mayor anhelo, nuestro mayor tesoro. Cuando nosotros analizamos esta historia, nosotros tenemos muchos retos por delante a afrontar. Débora fue una mujer para el pueblo. Una mujer que jugó con justicia. Una mujer sometida a Dios. Una mujer obediente a la palabra de Dios. Una mujer comprometida con la obra de Dios. Una mujer que amaba la obra de Dios. Una mujer respetada por el pueblo. Usted sabe lo maravilloso y extraordinario cuando usted como sierva del Señor, usted sale por ahí y llega a una tienda y a usted pueden distinguirlo sin usted abrir la boca. Alábalo ahora. Porque como le decía, pastores, que hay un sello llamado Espíritu Santo que da testimonio de ti donde tú llegas. Te lo dice Romanos 8:16. Y el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero es que tenemos tan en poquito las palabras que se nos dicen con tanta dulzura. Dice la palabra. ¿Cierto o no es cierto, pastora? Tenemos en poquito la palabra que se nos dicen con dulzura. Eso te lo dice en el libro de Job. Porque se nos olvida de quién proviene la palabra. Cuando es Dios que habla, usted no tiene por qué preocuparse. Usted lo que tiene que accionar. Y Dios necesita gente que accionen. Esta mujer era respetada y consultada hasta por este general, un general temido, porque sabía de quién se hablaba cuando hablaban de Débora. Una mujer que tomó la decisión de servir a Dios, de obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Así mismo tenemos nosotros, hermanos, que como Débora, así mismito, servir al Señor. Mire, el amor de esta mujer hacia Dios era evidente a los ojos del pueblo. Porque el pueblo se movía de un lado a otro, de una región, porque ella estaba ubicada en una región que estaba bien distante, para ir donde ella. Dile al Señor que interceda por nosotros. Como decía ahorita la pastora en la clase bíblica, el enemigo todo el tiempo está armando, está orquestando diferentes estrategias para destruir el pueblo de Dios. Pero Dios siempre está ahí pendiente de su pueblo para librarlo. Cuando esta gente acudieron a esa mujer en busca de auxilio por haberle dado la espalda a Dios por 20 años, esta mujer estuvo dispuesta ¿a qué? A interceder en favor del pueblo. Le dio instrucciones, le dijo lo que tenían que hacer. Y el Señor le entregó la victoria. Por eso es que la llaman, que ella se convirtió en madre de Israel. Aquella gente confiaba ciegamente en Débora. Porque ella, lo único que en su corazón anhelaba era obedecer la palabra de Dios. Las instrucciones las seguía al pie de la letra.
La seguí al pie de la letra, sí. Porque ¿sabe qué? Vendrán días que se nos van a decir palabras bonitas, pero vendrán días que Dios nos va a decir palabras que nos va a confrontar. Nos guste o no nos guste. ¿Usted sabe por qué? Porque Él tiene que hacernos reaccionar. El tiempo se está acabando. Eso es lo que menos nos tenemos a considerar. El tiempo se está acabando. Cada segundo se pierden almas, pastora. Cada segundo en el mundo se pierden almas. Mientras nosotros estamos aquí ahora escuchando palabras de Dios, se están perdiendo almas ahora mismo. Y nosotros, en nuestro corazón, ¿qué hemos dispuesto? ¿Cuántas almas no hemos ganado en este año para el Señor? ¿A cuánta gente en necesidad hemos visto pasar al frente nuestro y alrededor nuestro y no le hemos dicho ni un Dios te bendiga? Cuando nosotros estábamos perdidos sin fe, sin esperanza, alguien dijo: heme aquí, envíame a mí. Y ocupó el lugar suyo y mío allí, en señal de que estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Tenemos que estar dispuestos a caminar en obediencia. El liderazgo de Débora estuvo lleno de muchos eventos que la catapultaron a donde Dios la llevó. Porque esta mujer mostró una disposición y una determinación para proteger su pueblo, para ayudarlo, que a los ojos de Dios hallaron gracia. Nosotros tenemos que estar prestos y dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios y olvidarnos del qué dirán. Porque la palabra se tiene que cumplir, sí o sí. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Que cuando Dios nos hable a través del ángel de la iglesia, que cuando Dios nos hable a través de sueños, que cuando Dios use el instrumento que Él escoja, nosotros estemos prestos para escuchar las instrucciones y llevar la cabalidad. Y cuidarnos sobre todas las cosas. Porque si hubo algo que hizo grande esta mujer pastora, fue que ella nunca usó la posición que ocupaba para ella exaltarse a sí misma ni vanagloriarse. Todo lo contrario, cuando iban donde ella elogiarla, le decía: no, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Que a nosotros no se nos olvide que el grande es Dios, que todo lo que acontece en favor nuestro es porque Él así lo ha determinado, pero no porque nosotros tenemos méritos propios, no porque nosotros no lo merecemos, no. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios, es su misericordia, es su gracia que hace posible que usted y yo participemos de los beneficios que Él a nosotros nos da. Hay que exaltar a Dios en todo momento y cuidarnos, porque el enemigo se mueve bien sutil. Esa mujer se encargó de exaltar a Dios hasta lo máximo, porque para ella lo más importante era que Dios se glorificara. Usted sabe lo difícil que se hace sacar a una persona, pastora, de la posición que se encuentra cuando esa persona está acostumbrada a ver para creer, para llevarlo a creer para ver. No es fácil. Y Dios necesitaba hacerle entender al pueblo que ellos no tenían que ver para creer, solamente creer lo que se le decía. Porque una vez que tú ves que se materializa lo que Dios había dicho, entonces usted tenía razones para decir: verdaderamente Jehová es el Dios verdadero, verdaderamente Dios es el Dios que cumple su palabra. La Biblia dice que ninguna profecía de esta mujer cayó al piso, se cumplieron todas, porque aquella mujer vivía ante la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que ser instrumentos para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, resida en nosotros. Que así como David tenía el deseo de hacerle un templo para que el arca morara allí, nosotros tenemos que tener y anhelar el deseo de que el Espíritu Santo more en nosotros. Obediencia. Obediencia. Maravilloso eres Dios. Obediencia. Escuche bien.
Estamos cerrando. Esta mujer se caracterizó por escuchar a Dios con atención. Escuche lo que acabo de decir. Se caracterizó por escuchar a Dios con atención. Una cosa es que yo esté hablando con mi pastora, un diálogo secular, ¿verdad? Mire, escuché bien lo que voy a hacer. Y mi pastora y yo estamos hablando normal. Y otra cosa es que Dios me esté hablando a través de la pastora. Le pregunto yo, pastor, ¿la atención es la misma? No es la misma. Porque el diálogo cambió. Cuando está hablando en la persona, yo estoy hablando normal con la pastora. Pero cuando estoy hablando con el ángel de la iglesia que me está hablando Dios, yo estoy pendiente de lo que me está diciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios necesita que yo escuche lo que me va a decir para que llegue y ponga por obra lo que Él quiere llevar a cabo conmigo. Viví una vida separada para Dios. Gobernaba y administraba y jugaba con justo juicio. Era una mujer líder, con carisma, con autoridad, con influencia, que inspiraba confianza y admiración a causa de su obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios. Que cuando nos vean, a causa de nuestra obediencia, no digan, María, yo quiero ser como tú. Yo quiero imitarte a ti. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Ve, le dijo para que entendiera, lo que tú estás viendo en mí, yo lo emulé del maestro. Van a haber mujeres que son dignas de emular, de imitar. Porque usted y yo tenemos que evaluar cuál ha sido el proceder de la persona. Y si mi pastor ha caminado 50 años en integridad y no sabe lo que es el mundo, ni ha mirado para allá, yo no puedo pararme a decir, no, Señor, ella a mí me ha mostrado que es una persona vertical, íntegra, de una sola pieza, donde ella no sabe lo que es el mundo. Y si tú le preguntas y no te responde, tú no puedes decir que cómo es posible. No, si ella no ha tenido contacto con ese tipo de cosas. Cuando tú estás conectado a la fuente, lo que te está proveyendo es tan exquisito que tú no tienes tiempo para lo que se está moviendo allá. Usted y yo venimos aquí a mirar el altar para quien nos está hablando, no a mirar por la ventana. Cuando su mirada se va por la ventana, usted está mirando al mundo y eso es peligroso. El enemigo siempre va a buscar diferentes tipos de disuasivos para llamar su atención a modo de distraerlo. Por eso esta mujer no tuvo ese tipo de problemas. No había distracción en ella, pastora. Estaba separada, guardada por allá, tranquilita. Y esperando escuchar la voz del amado. Señor, háblame. Señor, necesito escucharte. Señor, quiero que me diga. Señor, que el pueblo, ¿qué vas a hacer con el pueblo? ¿A dónde lo vas a llevar? Señor, ¿qué tú vas a hacer con ellos? ¿Lo vas a bendecir? Imagínense todos los cuestionamientos, yo diciendo en mi persona que ella pudo haberle puesto a Dios, cuando ya Dios tenía planes definidos para su pueblo. Pero Dios necesitaba hacerle saber a ella que el pueblo sin un líder, un guía, que le agarrara y le hiciera entender al pueblo, si tú no vas a caminar en obediencia, por más que nosotros luchemos con nuestra fuerza, no vamos a poder alcanzar los propósitos de Dios. Porque Dios necesita que usted y yo entendamos que no es con nuestra fuerza, que es con la de Él. Él tiene que enseñarnos a nosotros a vivir en completa dependencia de Él. Cuando usted y yo vivimos en dependencia de Dios, le pueden dar el pronóstico, el diagnóstico menos deseado y usted va a estar tranquilo. Mi pastora decía en la clase que Pedro estaba profundamente dormido. Y a muchos en esa historia se sorprenden, pero ese hombre lo iban a matar al otro día y estaba tranquilamente dormido. ¿Usted cree que Pedro no sabía que la vida de él estaba en manos de Dios? Que no era en manos de ellos. La vida de nosotros no está en manos. El enemigo puede decir lo que diga. Usted y yo vamos a estar aquí hasta que Dios quiera. Y si nosotros aprendemos a caminar como Dios quiere, a vivir como Él quiere, usted y yo vamos a participar de todas las bendiciones del mundo. Y mejor todavía, vamos a ser de bendición a aquella gente. Esta mujer fue de bendición al pueblo, porque ella le dijo, yo necesito que ustedes, después que salgan de la guerra, no tan solo salgan contentos, sino que aprendan a vivir para Dios y a caminar en obediencia con Dios.
Yo sé que vivir en obediencia no es fácil. Pastor, eso es lo más difícil que hay para el cristiano. Vivir en obediencia, someterte a esa palabra. Yo le digo a usted, si usted todos los días le dice la palabra, Dios, háblame a través de tu palabra. Créame que cuando el Señor le hable, usted no se va a ir contento para el trabajo. Ahora, si usted sabe que Dios quiere lo mejor, pastor, para usted, se va a poner contento. Pero hay gente que cuando Dios le dice, Señor, pero... Sí, porque muchas veces comenzamos a buscar versículos. Héctor, el que me gusta, el que me conviene. El Señor me dijo que mira, que va a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Sí, pero antes de eso tiene que leer otra cosa que dice. A los que caminan conforme a qué. O sea que hay una condición. Yo voy a estar contigo, pero tú tienes que vivir conforme a mi voluntad. Yo cumplo, pero tú tienes que someterte. Porque el Señor es padre de ovejitas, no de cabritos. Así de sencillo. El Señor tiene ovejas, no tiene cabritos. Para que lo sepa. Mire, y esta mujer dice que poseía un alto sentido de la justicia a la hora de juzgar entre su pueblo de una manera objetiva e imparcial. Qué bueno cuando nosotros, la persona nos coge y nos habla claro, le pone el punto a la I, con amor y sabiduría. Pero ¿sabe qué? Tiene que arreglarte. ¿Es la pastora? Iván, tengo que hablar contigo. Diga, pastora, te amo. Mira, hay que bregar con esto. Si yo en el espíritu estoy entendiendo lo que me está diciendo, estoy viendo que Dios lo que me está manifestando es su amor a través de ella. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que yo me pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero a nosotros se nos hace difícil caminar en obediencia. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas con personas que estén dispuestos oiga bien, a dejarse guiar por Él en esta vida, como lo hizo Débora. Y nos reta a usted y a mí a que, de varias formas, a que debemos estar disponibles para que Dios en usted y en mí haga lo que ya Él ha determinado que va a llevar a hacer. Para todos nosotros aquí Dios tiene planes y propósitos. Y nosotros estamos dispuestos a ver esos planes y propósitos cumplidos. ¿Cuánto estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios? Dios va a hacer de nosotros líderes sabios y ejemplo ante los demás cuando usted y yo le permitamos a Él tomar dominio y control de nuestras vidas, y cuando su Espíritu Santo haga residencia en nosotros como templo suyo que somos. Porque Dios necesita residir aquí adentro. Dios necesita residir aquí adentro. La pregunta es, ¿y usted quiere que Dios more dentro de usted? ¿Y usted quiere que Dios lo gobierne y lo controle por completo? Si usted anhela eso, entonces yo le puedo decir lo siguiente, que la obediencia tiene recompensa. Para que lo sepa. Por lo tanto, es importante entender y comprender que la sabiduría, la justicia y la confianza en Dios son necesarias para que un liderazgo inspirado de buenos resultados y las profecías se puedan cumplir a cabalidad tal cual Dios ha determinado. Porque caminar con fe y valor ante la adversidad nos enseña a confiar perfectamente en la voluntad de Dios. Que así como Débora caminó en completa y entrega, confianza con el Señor, usted y yo hagamos lo mismo. Emulémosla. Ella no era perfecta, pero esto tiene una enseñanza grande. En una sociedad dominada por el machismo, pastora, Dios se fijó en ella. Porque cuando usted lee ese libro, pastor, lo más que va a encontrar es un montón de jueces que pasaron hombres primero que ella. Así que el hecho de que usted sea mujer, mire, se lo voy por la palabra. Y cierro con esto, para que usted vea. Gálatas 3:8. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:8. 3:28, perdón. Gálatas 3:28. Mire, para que usted vea lo importante que es usted entender que Dios no hace acepción de personas. Dice,
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea que usted no tiene motivo ni razones ninguna para usted sentirse el menos y pensar que Dios no la va a usar a usted porque usted es mujer, no, porque usted es niña, no, porque usted es niño, no. Dios hace como Él quiere. Dios comenzó a tratar con Jeremías a temprana edad. Dios comenzó a tratar con David a temprana edad. Jesucristo estaba en el templo a temprana edad. O sea que cuando Dios tiene planes con usted y conmigo, Dios va a comenzar a tratar con usted sin importar lo que piense el hombre, porque a Dios le interesa lo que Él piense sobre usted. Así que tome esta palabra. Y así como Débora, que se aferró a vivir en obediencia, para después cantar en el capítulo 5, verso 7, un cántico de alabanza en gratitud a la victoria que Dios le había dado, que le permitió convertirse en madre de Israel. Dios le bendiga, Dios le guarde con nosotros nuestra